Busqué oportunidades en Comprasal, oferté y gané. Presté mis servicios y me pagaron a tiempo. Yo apoyo el pronto pago a la MIPE. Únete a la campaña y apoya el crecimiento de abajo para arriba. Abonamos a disminuir los contagios ante el estado de emergencia, cerrando nuestros negocios y dejamos de producir. Pero nunca dejamos de cultivar la fe que pronto íbamos a seguir convirtiendo de la tierra en frutos y el fruto en futuro. Estamos listos para distribuirte y cuidarte. Te esperamos. Compra local. Cómprale a la MIPE. Estoy agradecido con el señor presidente Nayib Bukele y con AMIPE por esta ayuda que nos ha brindado. Estoy muy agradecida con mi presidente Nayib Bukele y con AMIPE por esta gran ayuda que nos han hecho este día y les doy las gracias por habernos llevado estos alimentos a cada uno a nuestras casas. Cerramos nuestras puertas y servicios ante el estado de emergencia. Todo lo hicimos con el propósito de preservar tu vida y la de los nuestros. Ahora nos estamos preparando para atenderte y cuidarte. Te esperamos. Compra local. Cómprale a la MIPE. Registra tu empresa en Registro MIPE para obtener más beneficios. Ingresa a mipe.miempresa.gov.sb. Luego dale clic al botón de Crear cuenta que se encuentra en la parte superior derecha. Crea tu cuenta con los datos que te solicitan y envíalos. Accede a tu cuenta con el usuario y contraseña que colocaste en el llenado del formulario. Ve a los servicios disponibles, dale clic a Registro MIPE, llena el formulario con tus datos y guárdalo. Acepta la declaración jurada que los datos que presentaste son verídicos y envíalos. Poseer el Registro MIPE te permitirá gozar de todos los beneficios que indica la Ley MIPE. Nuestras manos dejaron de moldear el barro ante el estado de emergencia. Guardamos nuestros moldes con el fin de preservar tu vida y la de los nuestros. Ahora tenemos nuevamente la oportunidad de crear arte con nuestra creatividad para ti. Será un placer atenderte y cuidarte. Te esperamos. Compra local. Cómprale a la MIPE. Nos detuvimos y cortamos nuestro trabajo ante el estado de emergencia. Paramos nuestras máquinas con mucho sacrificio, pero fue para preservar tu vida y la de los nuestros. Ahora nos teñimos de esperanza y seguimos adelante para abrir y diseñar un nuevo futuro.
Será un placer atenderte y cuidarte. Te esperamos. Compra local. Cómprale a la MIPE. Bueno, daremos inicio a este webinar. Gracias, buenos días a todos. Todos pueden escucharme, espero. Vamos a tener una pequeña, lo vamos a hacer a manera de plática, más bien dicho, porque vamos a ver algunos temas interesantes. Todos pueden ver la pantalla que estoy compartiendo. Sí, perfecto, se mira muy bien. Ok, excelente. Entonces, en la mecánica vamos a hacer el desarrollo del webinar con las temáticas que vamos a ir viendo y vamos a dejar al final 10 minutos para preguntas que podamos responder aquí en el momento al aire, por decirlo así. Luego aquí quedan mis contactos, el correo electrónico y el teléfono institucional, el teléfono donde tengo el WhatsApp, donde ustedes pueden hacerme cualquier tipo de consulta, duda, asesoría relacionado al tema. Estamos para acompañarles y desarrollarles todo el tipo de apoyo que ustedes necesiten. Este webinar que nos está encontrando este día, la temática es las artesanías como industria cultural, creativa, ¿verdad? Que eso es un tema muy frecuente, sobre todo ahora que se está abriendo una nueva perspectiva en relación a la mecánica y a la proyección que CONAMIPE está teniendo en relación a este tipo de desarrollos económicos. Si escuchamos industria creativa, industria cultural, y la gran pregunta que he escuchado mucho, y de hecho esa es una de las partes que le dan vida a la razón de por qué estamos dando este tema, es si las artesanías dónde están. Yo no leo que diga artesanía, o solo leo que diga industria cultural, que dice industria creativa, pero ahí no dicen artesanos. Entonces, hoy vamos a ver dónde quedamos dentro de todo este gran mapa que se llama industria creativa, industria cultural, dónde queda el tema artesanía directamente. Entonces, acá además vamos a ver dos aspectos importantísimos que son el desafío y las oportunidades que yo tengo en esta nueva realidad, que hoy con el tema de la pandemia COVID-19 hemos tenido que enfrentarnos al muro, ¿verdad? Hemos tenido que ver la tecnología, bueno, estamos ahorita trabajando a partir del desarrollo de esta pandemia que nos está haciendo entrar de bruces al uso de tecnologías. Tengo acá unas palabras claves, unas preguntas claves que vamos a ver en esta plataforma, ¿verdad? Primero, la pregunta es si las artesanías pueden renovarse con el paso del tiempo. Eso es lo primero. Las generaciones jóvenes pueden integrar elementos modernos de creación y diseños al proceso artesanal. Esa es otra pregunta muy clave en este webinar. Y finalmente un comentario que es la actividad artesanal se le da la importancia por la conexión que tiene con otras actividades y sectores económicos. Esto es básicamente como la esencia o los nervios más finos que va a tener toda esta plática que vamos a desarrollar este día. Normalmente vemos la artesanía como algo que yo creo y vendo, pero ¿y a dónde lo vendo, verdad? ¿O qué conexiones tiene? ¿Qué va más allá del hecho de sacarlo con mis contactos o con los espacios de mercado que yo pueda tener locales, verdad? En este caso. Vamos a continuar entonces, esto es como la pequeña introducción al webinar Las artesanías como industria cultural, creativa, desafíos y oportunidades dentro de una nueva realidad. Acá tenemos de nuevo el tema y finalmente ya para iniciar y calentar motor tenemos las artesanías, un eslabón dentro de las industrias culturales y la economía naranja. Estos términos son bastante importantes. La artesanía dentro de la cadena de valor, porque recuérdense que todo tiene una cadena de valor, algo tiene una relación constante con todo. Así es el desarrollo humano y también el aspecto económico, las ciencias económicas que tienen que ver con las ciencias sociales, sobre todo en el caso de las artesanías. Entonces es una cadena de valor que se relaciona a las industrias culturales dentro de la economía naranja. Entonces esos son los tres temas, las artesanías, las industrias culturales y las economías naranjas, que es muy diferente a las economías normales que podemos ver de otros tipos de productos que se desarrollan con otras tendencias, otras normativas y otras dinámicas. La economía naranja tiene una dinámica muy interesante, ¿verdad? Porque forma parte de los grupos de actividades que adquieren un valor. Y el valor tiene que ver con aspectos significativos, de emociones. O sea, aquí se venden emociones, se venden nostalgia, se venden sensaciones. Más allá del proceso de que compro algo por comprarlo porque va a tener un valor determinado, como podemos ver en el caso de otros procesos económicos, como por ejemplo la venta y compra de casas, que ahí son otros valores y otras dinámicas. En el caso de las economías
naranjas en relación a las economías de inmobiliaria, el valor tiene que ver muy aspectos muy diferentes. Yo quiero vender una casa, para poderla vender tiene que ver cuánto le he construido, tiene que ver el espacio donde esté el terreno, por ejemplo, la plusvalía que tenga. En el caso de las artesanías y las economías naranjas es muy diferente, porque ahí tiene que ver qué transmite, qué busca, qué proyecta, qué hace sentir. Entonces, como es algo que adquiere una actividad que adquiere un valor, donde las ideas se transforman en bienes y servicios culturales, ¿verdad? Que esos son parámetros importantísimos. Mi idea, yo la transformo en un bien, en un servicio, en algo palpable, ¿verdad? En esta situación. Entonces, es un servicio cultural y creativo y puede estar protegido por una propiedad intelectual, ¿verdad? Esos son como los valores que le van dando a la economía naranja, al tema de las industrias culturales y el rol que van a estar jugando o dónde van a estar ubicados en todo este mapa, el proceso de las artesanías. La economía naranja hay que tener claro que enlaza cadenas de valor que transforman ideas en productos, ¿verdad? Eso es lo fundamental. El proceso artesanal, ya lo vamos a ver más adelante, cómo lo concibe la economía naranja dentro de las industrias culturales, cómo concibe el proceso creativo y qué es el valor. Obviamente es un valor económico. Ok, ¿me escuchan bien, verdad? Te escuchamos, Danilo, perdón. Perfecto, es que se había silenciado. Ok, entonces esto es lo fundamental. Si seguimos en la siguiente parte, que son las industrias culturales. Ahí hay que definirlo, es perfecto. El término industria cultural se refiere a aquellas industrias que crean, producen y comercializan contenidos creativos de la naturaleza cultural. Esto es bien importante, ¿verdad? Una industria cultural crea, produce y comercializa. Que les recuerdo, o sea, que nosotros hablábamos que trabajábamos con el productor, ¿verdad? Que vendía lo que producía. Entonces aquí tenemos esa primera característica de la industria cultural. Estamos hablando que el sector forma parte de la industria cultural, aunque creo yo que hasta este momento se está tomando conciencia de que formo parte de, ¿verdad? Porque la industria cultural, repito, crea, produce y comercializa contenidos creativos de naturaleza cultural. Estos contenidos normalmente son protegidos por copyright, ¿verdad? En algunos casos, en otros no se puede por diferentes razones, sobre todo en algunas naturalezas de la artesanía. Acá sé que me van a preguntar o ya les está haciendo ruido en la cabeza, pero las artesanías no se pueden registrar. Es que las industrias culturales no solamente ven las artesanías, por eso es que he dejado la parte del copyright, porque ya vamos a ver más adelante cuál es toda la cadena de valor dentro de las industrias culturales, dentro de las cuales está la artesanía, y que pueden ser reproducidas a escala industrial, ¿verdad? Pueden tomar la forma de un bien o servicio, siendo su seña de identidad la mercantilización de una creación o una obra cultural significativa. Todo proceso que se genera creativo dentro de las industrias culturales, el objetivo final es venderlo, es promoverlo, es publicitarlo, es proyectarlo, es volverlo de consumo. Eso hay que tenerlo claro y no dista mucho de lo que actualmente como artesanos se busca, ¿verdad? Vender lo que producimos. Así, una industria se considera industria cultural cuando se centra en producir un bien o servicio cultural con un fin comercial, ahí como lo mencioné antes. Ejemplos de industrias culturales son las industrias discográficas, cinematográficas, editoriales, compañías de teatro, en que los bienes o servicios culturales que producen son considerados principalmente con un criterio industrial y comercial. Industrial, la producción constante de una línea de productos que tiene una tendencia de mercado y que lo tenemos en producción activa porque vamos surtiendo nuestro mercado local o los diferentes distribuidores de contacto que tengamos. Esas básicamente son las industrias culturales. Ahora bien, que es lo mismo la industria cultural que la industria creativa, porque son dos valores que normalmente se ven. Acá lo vamos a definir. Este es un ejemplo de una industria cultural, miren. Acá tenemos la producción cerámica y aquí vemos la cantidad, pues una característica fundamental del proceso artesanal es que no hay unicidad en el sentido productivo. Ustedes producen las cantidades según las tendencias de mercado. Aunque en ocasiones se argumenta que la industria cultural es una especialización de la industria creativa, los términos industria cultural e industria creativa se usan habitualmente como sinónimos. O sea,
Realmente estamos hablando de la misma mica, solo que con distinta cola, ¿verdad? En relación a la industria cultural y la industria creativa, estamos hablando del mismo segmento. Aunque estrictamente la industria creativa abarcaría un conjunto más amplio de actividades que incluirían tanto a la industria cultural como aquellas que dependen más de producciones de artísticos o creativos, como la arquitectura, la publicidad, ¿verdad? Eso indiferentemente, pero los límites entre ambas resultan muy difíciles de precisar. Entonces, en vez de estar poniéndonos con demasiados tecnicismos de que se diferencia en una pequeña escala de 0.5 actividades, miren, yo les recomiendo que le entendamos como sinónimos, porque al final buscan y se desarrollan bajo el mismo segmento. Por ejemplo, trabajos de diseñadores gráficos ampliados al marketing publicitario, que en principio no pueden considerarse cultura y que sin embargo son considerados obras artísticas. El caso del boom de los 60 con Andy Warhol, por ejemplo, que eso comienza como un impacto directamente en los procesos publicitarios que termina convirtiéndose en tendencia para obra artista de boga. En principio no pueden considerarse cultura, ¿verdad? Pero con el paso y el desarrollo de impacto social que manejan, se convierten en obras artísticas y exhibidas como tal. O trabajos culturales, como los directores de cine que realizan trabajos comerciales como creativos en agencias publicitarias al terminar la industria cultural, ¿verdad? Eso es algo que va muy generado en estos procesos y así lo pueden ir generando. En el caso, esto puede ser como que alguien produce procesos artesanales y viene una empresa y quiere regalar para Navidad 2.500 llaveros. Entonces, ven, nosotros vamos a hacer esos llaveros, aunque no representen nada más que el esquema y el eslogan de la empresa, pero el proceso es artesanal. Entonces, similar, o sea, las industrias van enfocadas directamente a los procesos de comercialización a partir de los desarrollos de los productos identitarios que tengan. Principales características de la industria cultural. Esto para que veamos si nosotros tenemos esas características para considerar, yo como artesano formo parte de la industria cultural. Lo primero es que la industria cultural tiene una incorporación de un componente creativo como actividad central. Si yo no creo, si yo no hago, si yo no investigo, si yo no desarrollo, entonces yo soy un vendedor, solo vendo lo que otros me dan. Pero para ser un artesano y formar parte de la industria cultural, ¿verdad? Tengo que incorporar o tener incorporado un componente de creatividad como actividad central. Luego, la otra característica son los bienes, servicios y actividades relacionadas con los derechos de propiedad o autoría. La propiedad y las autorías son desde el proceso individual del taller, la producción que yo hago, mis diseños, hasta el reconocimiento de marcas colectivas, aunque no necesariamente estén registradas en el CNR. Pero, por ejemplo, si vamos a Quesaltepeque y vemos cierto tipo de olla, nosotros la identificamos y decimos que de ahí vemos barro negro, ¿verdad? Con esas características y esos comales únicos en su clase que tienen las asas, ¿verdad? Que solo en Guatajiagua los hacen, ¿verdad? Entonces eso es una marca y un reconocimiento colectivo, al igual como las miniaturas en el caso de Hilo Vasco, que eso es otro colectivo reconocible y que ahí lo podemos ver, tiene una propiedad y una autoría. Y esas propiedades y autorías son avaladas por el pueblo, por el aspecto popular que los reconoce que son hechas ahí. El caso lo mismo con la palma y así sucesivamente. Entonces también acá tenemos que entender que no todo necesariamente debe de ser apropiado o reconocido como de tal lugar única y exclusivamente porque está registrado en el CNR, sino que más bien tiene que pasar por ese tamiz de aceptación popular. La otra característica son las actividades principalmente de naturaleza económica, generación de riqueza y empleo. Yo pongo un taller, genero empleo porque contrato para el proceso de producción, aunque sea temporal, para temporada alta, vacaciones, Navidad, sucesivamente. Esa es otra característica, aunque también de naturaleza cultural, generación de valores, sentido e identidades. Y finalmente tenemos la interrelación entre sectores y desarrollo principalmente asociados a los medios de comunicación masivos. Tipología de las industrias culturales. ¿Qué tipos? ¿Verdad? Ahí estamos llegando a qué tipo de industrias culturales, atendiendo a un concepto amplio e incluyendo a todos aquellos sectores económicos que basan su actividad en productos relacionados con la creatividad, el arte o la cultura de forma industrial. Las industrias culturales no se limitan a los productos de contenido, sino que engloban todas las actividades relacionadas que incluyen a la relación y difusión de los productos culturales. Es decir,
reproducción y duplicación, soporte técnico, equipamiento de apoyo, promoción, difusión, circulación, venta y distribución, conservación, comunicación, información y formación. Además, también se incluyen aquellas industrias que utilizan el talento creativo con propósitos comerciales como la publicidad, arquitectura, artes, antigüedades, artesanías, diseño, moda, etcétera, ¿verdad? Una posible clasificación sería atendiendo estos tres criterios. El primer criterio se trata de sectores tradicionales de la industria cultural, ¿verdad? Ahí podemos ver centros productores artesanales, talleres tradicionales, todas esas características. Luego, si se suponen en un proceso productivo orientado al consumo cultural, ahí es donde, si yo voy a beberme un atol chuco que me lo sirvan en morro, ahí es un consumo cultural. O sea, la cultura se consume dentro de todos los elementos que nosotros le damos vida en los procesos íntimos que nosotros vamos desarrollando. Si se trata de un sector procedente de las nuevas tecnologías aplicadas a las industrias culturales, esto es cuando ya utilizamos router computarizados, por ejemplo, aunque los diseños y las últimas características de acabado las demos nosotros, una máquina de corte calado, láser, por ejemplo. Entonces, estas son las características de la tipología que debemos manejar. Continuamos, aquí tenemos las industrias culturales, miren, y sus segmentos. Los tenemos ubicados en sectores tradicionales de la industria cultural, sectores orientados al consumo cultural, sectores de las nuevas tecnologías. En el primero encontramos las editoriales, audiovisuales, fonografías. Acá tenemos la industria gráfica, ¿verdad? Todo el montón de empresas que generan diseño gráfico, ilustraciones de libros, la industria editorial. De hecho, aquí va de la mano. Esto es importante porque esto me permite decir que el diseñador gráfico, una de las primeras conexiones que tiene dentro de las industrias culturales son con las editoriales que, valga la aclaración, ¿verdad? La redundancia, imprimen libros y necesitan de diagramados, ilustrados, ¿verdad? Diseños característicos para folletos, libros, paquines, lo que sea. Entonces vemos que acá dentro del, es como los clústeres, por decirlo así, vemos cómo se van relacionando. ¿Se acuerdan la pregunta que decía? ¿Cuál es la relación que tiene la artesanía con otros segmentos de mercado? En audiovisuales tenemos industria cinematográfica, industria televisiva, industria de fotografía, industria publicitaria, ¿verdad? Y todo tiene que ver con lo visual, con lo que yo puedo ver, publicidad, películas, música y una gran cantidad de cosas. La fonografía, industria discográfica, la radio, ¿verdad? Creo que, por ejemplo, es un claro ejemplo de este detalle que lo estamos viendo ahorita es por ejemplo, el muchacho que canta rap, el Kinflet, que ha sacado su video, que es industria discográfica, incipiente, nacional, pero lo es, y está teniendo vínculos con radio y televisiones. Entonces, esto vamos viendo cómo entra dentro de los procesos culturales y es algo de la realidad nuestra, lo que está pasando actual. Cuando ya nos pasamos al sector orientado al consumo cultural, perdón, le di, acá estamos, a los sectores orientados al consumo cultural, vemos las artes visuales y escénicas, ¿verdad? Acá muchos de estos procesos hay las artes aplicadas y están las artes populares o las acciones del pueblo. Tenemos los conciertos y actuaciones que indiferentemente no estamos hablando de artistas internacionales o artistas nacionales de renombre, sino que estamos hablando de presentaciones que van desde las fiestas patronales de la danza de moros y cristianos, que eso es una representación teatral en este caso, a una actuación de que está tocando la chanchona, ¿verdad? Entonces ahí tenemos conciertos y actuaciones. Las industrias teatrales, tenemos las artesanías, diseño gráfico de interiores y diseño de moda. Creo que todos recordamos el proceso de artesanías como Opulencia Pipí, la pasarela de moda artesanal, ¿verdad? Entonces aquí vamos viendo cómo los mercados que nosotros vamos utilizando van teniendo acción dentro de los procesos de las artes visuales y artes populares y escénicas, donde encontramos, miren, acá están las artesanías, acá ubicamos las artesanías dentro del conglomerado que conforman las industrias culturales. Finalmente, tenemos el turismo cultural, museos, galerías, arquitectura, antigüedades, restauraciones, ¿verdad? Ahora, y finalmente vemos la multimedia, que es el sector de nuevas tecnologías con las industrias de contenidos digitales, industrias de hardware asociados, ¿verdad? En este caso. ¿Qué características quiero que veamos? Las artesanías prácticamente están
llamémoslo en el centro de todo esto, pero tiene relación con el proceso editorial, tiene relación con los audiovisuales, tiene relación con la fonografía, tiene relación obviamente con las artes visuales y escénicas, tiene una gran relación que es normalmente solo con la que nosotros le tenemos a asociar con el turismo cultural, ¿verdad? Y en su defecto, en un futuro no muy lejano, va a tener acá en el país relación también con multimedia. En el caso que ya conocemos de otras experiencias en otras partes, donde las artesanías ya están dotadas de un código QR, el cual, cuando alguien la consume, solo toma el producto artesanal, escanea el código QR y ahí lo conecta donde le despliega todo el historial del proceso de la artesanía, historia del taller, biografía del artesano, dónde lo pueden encontrar, ¿verdad? Entonces, eso quiero que tengamos claro que la perspectiva actual es la vinculación, que identifiquemos serían las 5 que no ubicábamos, porque normalmente la artesanía siempre la vamos relacionando al turismo cultural y hasta ahí la dejamos. Y pensamos que la artesanía, la única manera de poderla concretar, poderla desarrollar mercado es nada más por los aspectos de turismos nacionales o internacionales que vengan a los diferentes espacios del país. Entonces aquí estamos viendo que vamos a tener otros segmentos que vamos a tener que investigar y experimentar. Continuamos. La artesanía como industria cultural, desafíos y oportunidades. La artesanía se va renovando al paso del tiempo por los jóvenes que son creadores y diseñadores, ¿verdad? La actividad artesanal se le da importancia por la conexión que tiene con otras actividades y sectores económicos. Las artesanías es parte de la industria cultural, es un factor muy importante para la economía moderna, ya que a pesar de que genera ayuda en el crecimiento económico del país, también ayuda a generar más trabajos e ingresos. Por eso la artesanía es una actividad económica cultural. La artesanía es considerada como un producto folclórico, ¿verdad? De las cosas del pueblo, del folk. Ya ha resaltado nuestros rasgos distintivos de nuestra identidad como individuo, como colectivo. Ese proceso ha estado determinado por el medio ambiente y la realidad cultural, social y económica en que nosotros normalmente nos desempeñamos en las diferentes realidades. Acá tenemos un clásico ejemplo de artesanía local distintiva, que seguramente no está reconocida en el CNR, pero tiene, y además es un patrimonio de la humanidad, pero aquí tenemos las piezas reproducidas en el Cantón San Juan el Espino, las denominadas réplicas mayas, ¿verdad? Que eso las vemos y normalmente nosotros las estamos ubicando en ese espacio. La artesanía y sus dimensiones y perspectivas, ¿verdad? ¿Qué perspectivas tenemos dentro del proceso de las industrias culturales? Podemos percibir la artesanía desde 3 dimensiones. Empieza desde el artesano, que es el creador de las artesanías y el que construye la cultura. Cada objeto que nosotros, siempre lo hemos mencionado, cada objeto que nosotros fabricamos, construimos cultura. Es un poco de nuestra identidad, de nuestra emoción, de nuestras virtudes, pesares, dolores que vamos desarrollando. Eso es lo que se entrega en cada pieza. Por eso debe tener ese detalle y esa calidad. Después tenemos la actividad artesanal como proceso en el que se aplican técnicas y prácticas artesanales tradicionales y contemporáneas, ¿verdad? Que ya sean tradiciones que yo las he heredado de mi abuelo y mi abuelo las aprendió de su abuelo, o yo aprendí en un taller y por diferentes razones me estoy dedicando y tengo un emprendimiento y desarrollo artesanía. Esas ya son las contemporáneas que entran de relación actual y pueden incorporar otros diseños que no son tradicionales. Y como proceso productivo que provee medios de vida artesanal. Y el último es el producto artesanal, que es la expresión de identidad. Así como mencionaba el ejemplo de San Juan el Espino, la identidad de ese cantón se expresa a partir de lo que su comunidad elabora, hace, réplicas de piezas de origen precolombino. De la cultura regional y local, el sector artesanal le da un fuerte valor como producto folclórico, en este caso, tradicional. La UNESCO habla de que los productos artesanales son los producidos por artesanos, ya sea totalmente a mano, que le da más valor o más herramienta a los procesos manuales o mecánicos, ¿verdad? Que eso, si yo uso un taladro, un Dremel, eso no deja de ser artesanía. Siempre mi proceso manual y mi intervención es mayor que la de los mecánicos. Pero siempre debe de haber un trabajo manual, ¿verdad? Por eso mencionaba, como si no
porque si no ya no contaría como artesanía, sería algo que elabora una máquina y yo solo le di enter y se acabó el problema. La naturaleza especial de los productos artesanales se basa en sus características distintivas que pueden ser utilitarios, estéticos, artísticos, creativos, vinculados a la cultura, decorativos, funcionales, tradicionales, simbólicos, religiosos y socialmente activos, ¿verdad? En este caso. Los oficios artesanales constituyen ramas de especialización dentro de cuya estructura funcional se obstaculizan a una rama del saber o a los recursos materiales. La artesanía es como una actividad concreta, observable, el oficio de la que debe darse de manera imprescindible y que le sirve de marco de orientación, sistematizando el saber directamente que a veces nosotros pasamos. Eso es prácticamente las dimensiones y las perspectivas que debemos de tener. De la artesanía y su relación con las industrias culturales. ¿Cuál es su relación? ¿En qué se relaciona la artesanía, verdad? En la industria cultural. La artesanía como industria cultural está relacionada como la identidad y constitucional de una pieza fundamental del desarrollo de la creatividad. Con la artesanía nos integramos a las llamadas industrias culturales. La actividad del artesano se caracteriza en lo económico y técnico. Yo tengo que desarrollar una buena técnica constructiva porque eso va a ser relacionado en cuánto me van a pagar o cuánto puedo vender según lo que yo estoy elaborando. Y también por el proceso individual del trabajo, ¿verdad? Con identidad propia a la hora de producir el servicio. La UNESCO sostiene que existe una industria cultural cuando los bienes y servicios se producen, reproducen, conservan y difunden según criterios industriales y comerciales, ¿verdad? Eso es importante. Entonces, ahí esa es la relación. Vemos cómo va. La relación de las artesanías entran como un servicio que produce, reproduce, porque nosotros producimos piezas, pero no hacemos una, las reproducimos, conservamos identidad, localismo, características de dónde lo estamos haciendo, lo proyectamos porque difundimos, ¿verdad? Hay gente que conoce aspectos de los pueblos porque compró una artesanía y se la llevó a Europa, a Indonesia, aquí, en diferentes lugares. Entonces ahí vamos difundiendo los criterios. Sistematización de las artesanías en las industrias culturales. ¿Cómo las sistematizamos? Primero encontramos las artesanías indígenas, autóctonas u originarias. Esas son las que son, es la de producción de bienes integralmente útiles, rituales y estéticos, condicionados directamente por el medio ambiente, físico y social, que contribuyen a una expresión material de la cultura de estas comunidades. Luego nos encontramos con las artesanales de tradición popular. Es la producción de objetos útiles al mismo tiempo estéticos, utilizados de forma anónima por el pueblo que exhibe completamente dominio de las materias. De ahí tenemos las artesanías contemporáneas o neoartesanías, y es la producción desde el marco de los oficios en cuyo proceso se sintetizan elementos técnicos y formales. Esta clasificación puede servir para la elaboración de proyectos gubernamentales o no, solo que tengan el fin de desarrollar el sector artesanal de la comunidad. Eso es fundamental en este caso. Pasamos al desafío de las artesanías a la industria cultural. ¿Cuáles son los desafíos que yo asumo? En esencia, la concepción artesanal es parte de una idea. Esta se desarrolla por tendencia conceptual y la personalidad creativa de los artesanos. También es reforzada por el concepto. Es una complejidad creativa. En general, lo artesanal es parte de un objeto, eso es importante, como resultado de acciones que han desarrollado ideas. Toda artesanía parte de una idea que se desarrolla porque va enfocada a un segmento, ¿verdad? Desde la materia prima hasta el resultado final, la selección, el valor simbólico de cómo corto, cómo seco, cómo preparo, cómo voy a armar todo el proceso artesanal hasta que me queda la pieza que yo voy a dirigir a un mercado, apoyándose en su procedimiento y su oficio, desde donde lo artesanal emerge y se autentica en lo popular, que era lo que mencionaba antes. El aspecto popular del consumo es lo que me permite decir que esto es de tal lugar, esto es valedero, esto es tradicional en su esencia. Es la sencillez creativa. Al desarrollarse de esta forma, los diferentes procesos artesanales nos llevan a encarar el siguiente desafío. Bueno, los siguientes desafíos, más bien dicho. Las artesanías tienen el primer desafío en relación a la globalización y la identidad. Quizás como respuesta al real o supuesto peligro de la homogeneización
que proviene de la globalización. En los últimos decenios se ha robustecido el sentido de la identidad de los pueblos. La globalización no quiere decir necesariamente que las cosas deben de perderse. A veces se pierden y vemos tradiciones que se están perdiendo y no necesariamente tenemos un impacto globalizante. Se pierden sencillamente por procesos económicos y factores de desuso en relación a no asumir o apropiarme de procesos tradicionales. Se pretende preservarla, robustecerla y en ciertos casos inventarla, porque hay una tendencia a satisfacer sintiéndose distintos. Lo que antes se consideraba vergonzoso y que debía ocultarse a los turistas, hoy es motivo de orgullo y se da prioridad en el turismo receptivo para mostrar a los visitantes. Un caso importante ha sido, por ejemplo, las danzas tradicionales, como los emplumados de cacaopera, en algunos casos los historiantes, que muchas veces solamente era reservado para un grupo selecto de los más representativos de las comunidades. En muchos casos ahora estas danzas ya son presentadas para públicos netamente turistas y en cierta medida han tenido un aspecto de identificación dentro de los mercados de consumo. Continuamos. El futuro de las artesanías y el reto ante la globalización. La identidad impacta de manera positiva en los conglomerados humanos en que se da. Eso es claro, a los procesos de identidad, a lo que yo me identifico con el valor humano, ya que se considera gratificante sentirse distinto a otros. Pero esta identidad es un atractivo para personas de otros países y otras culturas, en esencia, como lo demuestra el turismo que cada vez se difunde con más fuerza. Quienes con fines recreativos dejan el lugar en que viven y viajan. Esto hay que tenerlo en cuenta, que el turismo no solamente lo tenemos que ver como extranjero. Alguien que venga de la Unión a San Salvador es un turista local, o sea, un turista nacional, pero está haciendo turismo porque no es de este municipio, así, o de este departamento. Y eso lo podemos ver en general en todos los 14 departamentos. Lo hacen para tener experiencias vitales con algo diferente a su hábitat usual, es decir, se sienten atraídos por aquello que hace a una región ser diferente de las demás, como lo ecológico y lo humano, de manera especial, ¿verdad? Por el tema de costumbre y el consumo local puede ser desde que yo aquí me tomo un atol chuco que es completamente diferente al atol chuco que me voy a tomar en Oriente, en San Miguel, por el tema del paladar, salado o dulce. Ese tipo de características. Otra característica como muy tajante dentro de los procesos culinarios que pueden darse esa parte de esta diferencia a través del turismo, las tortas de pescado de Semana Santa, aquí me las como envueltas en huevo, pero en Oriente van en masa. Entonces, y eso solo me lo voy a comer ahí, tengo que trasladarme y hacer turismo para poder yo, o tenga un familiar acá, pero sin embargo, la característica central para consumir eso que les estoy mencionando, y eso lo podemos ver, hay artesanía, por ejemplo, características que yo quiero ver o conocer un cierto tipo de tela, porque no me gusta, me ciñe la espalda, cómo hacen las hamacas en Concepción, Quesaltepeque, Chalatenango, entonces yo me voy a San Sebastián, porque ahí hacen ¿ve? Ahí vamos viendo la característica de relación de los lugares que le van dando estas características, no solamente en el proceso culinario. Es frecuente que el turista que desea mantener un testimonio de su experiencia compre alguna artesanía para guardarlas en su casa o oficina o para llevarlas como recuerdo para otras personas que admiran lo diferente. Entonces, acá estamos viendo que si lo queremos ver en los procesos de globalización, la primera globalización que nos estamos enfrentando es la nacional, donde yo tengo que estar preparado para asumir todas esas características de alguien que vaya a llegar de Aguachapán a Usulután, como de Usulután a Chalatenango, o sea, todas esas características, no digamos, ya lo vemos a nivel mundial, todo ese tema del proceso de globalización. Ok, la otra paradigma, por decirlo así, que al que nos vamos a tener que enfrentar es la demanda artesanal. ¿A qué me refiero con esto? Que cada vez menos se elaboran artesanías para satisfacer necesidades de los usuarios, ahorrando la adquisición de aquellos que necesitan. Pueden trabajarse individualmente por afición, como por hobby. Si hablamos del problema artesanal, nos referimos a su producción destinada a la venta, que se torna en fuente de ingresos para los artesanos. Ya voy a llegar porque les digo que cada vez se van generando poco artesanía de consumo. El problema real es la demanda en el mercado local, nacional o internacional que justifique de esta forma de vida y este sistema de producción.
dada la diversidad del universo artesanal. No cabe hacer una apreciación general, pues la apetencia del público varía según el tipo de artesanía. La joyería, por ejemplo, sigue siendo artesanal y el comprador valora de manera especial lo hecho a mano con metales preciosos. De hecho, existen adornos de esta índole provenientes de fábricas, algunas de bisutería, pero su demanda apunta a otro público. En otros casos, como la cerámica, hay notable preferencia en el gran público por las vajillas de este material, pero en alto grado se ha industrializado por su producción, siendo las artesanales objetos muy costosos que tienen una limitada demanda, porque quedan nada más a producciones pequeñas, los procesos de importación, y el otro tema es la falta de adaptación de ciertos procesos de vajilla a las nuevas tendencias de mercado. Por ejemplo, el hecho del cada vez más frecuente, bueno, ya casi universal uso de los quemadores, ya sea de gas o eléctrico, van dificultando ciertas morfologías de las ollas que no se adaptan al tema del quemador y siguen manteniéndose como para polletón. Los cambios tecnológicos. Los cambios tecnológicos han desplazado a muchas artesanías con una finalidad eminentemente utilitaria. Aquí vamos a tocar de nuevo el tema, las ollas y tinajas de barro, por ejemplo, muy difundidas para cocinar y guardar agua, casi han desaparecido debido a la alta difusión de otros sistemas de cocina a gas o con energía eléctrica. La tradicional olla de barro está espontáneamente diseñada para cocinar sobre polletón en nuestro medio, bajo los cuales se coloca fuego. La forma de la olla permite que este fuego cubra gran parte de su superficie. En las nuevas cocinas se requieren ollas con base de metal para captar el calor, siendo este material más idóneo para hacerlo. La amplia difusión del agua potable, por lo menos embotellada en los sectores urbanos y rurales, ha hecho que no sea necesario contar con utensilios para guardar ese líquido elemental, haciendo de las tinajas piezas de recuerdo que tienen poco sentido hacerlas en nuestros días, o en su defecto han sido sustituidas por cántaros o contenedores de plástico, ¿verdad? Entonces ahí vemos cambios tecnológicos, que son parte de los retos. Las artesanías y los efectos de la globalización. La globalización, ¿qué efecto tiene en la producción artesanal? La globalización, intensificada por un fuerte avance de las tecnologías en comunicación, ha dado lugar a una ampliación en información, así como la agilidad del mercado. Para saber o conocer de algunos talleres o producciones, ahora yo solo necesito digitar en Google y me dice qué producciones o qué puedo encontrar. Tal vez no sea la verificación absoluta de toda la información, pero ahora es bien fácil ubicar cosas que antes costaban o teníamos que trasladarnos hasta los lugares para conocerlas. Entonces, eso, aquí estamos viendo ya un tema de que hay globalización en el país actualmente. Lo que tenemos que hacer es encararla. Dentro de este contexto se analizarán los impactos de este fenómeno en el universo artesanal. Hay que partir de una pregunta básica, a partir de este parámetro que debemos de hacernos constantemente. ¿Quiénes tienen interés en las artesanías que actualmente producimos? ¿Y quiénes las compran en nuestros días? ¿O de qué manera la están comprando? Creo que son dos preguntas como muy fundamentales que vamos a dejar acá. Salvo casos excepcionales, ¿verdad? Como objetos se encuentran en el campo de los santuarios, ¿verdad? Suntuosos, de elegancia, ya que si alguna necesidad utilitaria satisfacen, portan elementos adicionales con sentido decorativo, lo que da un interés especial para la decisión del comprador. La motivación para adquirir artesanía se encuentra en el afán del adorno propio del ser humano. Yo quiero ver mi casa bonita y según una tendencia popular, quiero acordarme de mi pueblo, de la finca en la que nací, de todo el montón de situaciones. Estando yo en el extranjero, siendo de la diáspora nacional, como que me vine del pueblo a vivir a una ciudad. Entonces, o igual me quiero sentir bien y me voy a poner una camisa en añil, me voy a poner una camisa de tela elaborada, telar de cintura. Todo eso tiene que ver, como les menciono, con el sentido decorativo del ser humano. Yo me quiero ver bien y quiero vivir bien también, quiero vivir con todo arreglado, lo que da un interés especial para la decisión del comprador, del cual se puede prescindir si es que las condiciones económicas se limitan. Ese es otro tema. Los impactos económicos son de acción negativa en muchas de estas industrias culturales. Ya lo vamos a ver más adelante. Consecuencias de la globalización en las artesanías. ¿Qué consecuencias tenemos? Hasta lo que conocemos, fíjense, la globalización no afecta a la industria como ocurrió con la revolución industrial. Pero al estar la demanda artesanal vinculada a lo suntuario, cuando se producen crisis que requieren limitaciones en los consumidores, lo primero que se ve afectado son este tipo de productos. Yo siempre he mencionado, y a veces me acuerdo que se sonreían porque quizás no me lo creían, pero las artesanías son artículos de lujo, no son artículos de primera necesidad.
Los artículos de primera necesidad es el aceite, los huevos, el pollo, los frijoles, que eso indiferentemente haya crisis o no, siempre tenemos que ver cómo comemos. En cambio, las artesanías son un excedente que a mí me sobra porque tengo un trabajo, he ganado más, entonces me voy a comprar una camisa, voy a comprar un cuadrito porque voy a adornar la sala. Entonces, por eso es que estamos mencionando que si entran dentro del ámbito de lo suntuario. En conclusión, considero que la amenaza de homogeneización que se atribuye a la globalización en buena medida ha sido contrastada por la revalorización de la identidad. O sea, si yo considero que mi identidad como artesano nacional tiene peligro, yo debo de fortalecerla a través de generar la apropiación de mi marca, el sentido, denominación de mi taller y el acompañamiento con todas las instituciones que me dan esa fortaleza, como el caso con CONAMIPE, que vamos llevando toda esta parte de los procesos. La enorme rapidez en que la información gestada por Internet se desarrolla, eso es otro efecto. Puede dar lugar a que personas de todas partes tengan acceso al conocimiento de las artesanías que nosotros hacemos o ubiquen nuestro taller. Ahora bien, al generar todo este proceso, generamos demanda y viene la pregunta, ¿estoy preparado para surtir esa demanda? ¿Verdad? Al proceso de entrar a este aspecto de globalización, aunque sea solamente en el país, ¿verdad? Y al tener el conocimiento de las artesanías que se producen en los diferentes países también. Esto puede ser viable porque conocemos lo que hace nuestra competencia, pero no tenemos que caer en el tema de estar copiando lo que en otros países se hace, porque consideramos que nosotros aquí le vamos a generar, ¿va? Porque eso está repercutiendo negativamente en el ámbito creativo, que son de los impactos malos que podemos mencionar de la globalización. Como consecuencia de la globalización es el enorme incremento del turismo en el que, salvo casos excepcionales, buscan las personas tener experiencias con culturas diferentes y disfrutar de estas diferencias. Las artesanías como portadoras de la identidad local y regional son atractivas para los turistas, no solamente para observarlas y conocer los procedimientos, sino para adquirirlas como testimonio de su contacto con otras culturas. Consejos finales y conclusión final de esta pequeña plática que hemos tenido. En los consejos que yo les puedo dar es tomar conciencia de los cambios en los mercados y formas de ofrecer y comercializar productos, haciendo un cambio de mentalidad y actitud en los artesanos con relación al tipo de productos que deben trabajar y ofrecer según demanda de mercados identificados. El segundo consejo es que los artesanos tradicionales, los maestros artesanos, tengan apertura de afrontar los retos tecnológicos, ¿verdad? La tecnología no es mala. La tecnología realmente tenemos que verla como algo que tenemos que ir asimilando, ya sea nosotros mismos o acompañados a través de las nuevas generaciones, ¿verdad? Eso es fundamental. El tercer consejo que les puedo dar es que es importante el hecho de que se ha superado la visión del gran público de que considerar la artesanía como algo de segunda categoría, como un arte menor, popular. Eso ya se ha superado bastante y se le ha dado muchos aspectos la importancia del rol que juega a nivel de representación, identidad, transformación, ideas que generan economías, ¿verdad? En comparación con los productos industriales y se les valora como portadoras de cultura que apuntan a otras apetencias del ser humano. Eso ya podemos identificar sectores, movimientos, ¿verdad? Toda la identificación general. Y como conclusión final, yo lo que les puedo decir que el fenómeno de la globalización, como muchos otros que han ocurrido a lo largo de los tiempos, no podemos decir que robustecerá o debilitará las artesanías. Eso va a depender de la manera como en este campo afronten cada uno de ustedes las innovaciones y los cambios. La integración a esto no viene implícita, ¿verdad? Nosotros tenemos que hacerla implícita a través de cambiar nuestra mentalidad, accionar dentro de las nuevas tendencias y volvernos competitivos. Y eso depende de nuestra intención y nuestra visión. Eso es básicamente la conclusión final. Hemos visto cómo nos ubicamos dentro de las industrias culturales, la tecnología y la globalización, que son parte dentro de las industrias culturales y cómo nosotros tenemos que afrontarla. Y algunos de las partes de los retos que pueden tener. De mi parte, estamos llegando a la finalización de esta pequeña presentación. Creo que podemos abrir el espacio para comentarios que quieran aportar o preguntas puntuales que ustedes quieran hacerme y pueda respondérselas al aire en este momento, ¿verdad? Aquí les agradezco. Aquí tenemos otro por su atención y tenemos otro proceso artesanal interesante, la parte del batik, ¿verdad? De un proceso tradicional de teñido en añil.
Y finalmente dejamos acá la tarjeta de acción para si ustedes quieren comunicarse con mi persona para cualquier agregado, comentario, asesoría, ampliación sobre el tema, ¿verdad? Aquí tenemos en mi teléfono en el 7074-764, donde pueden contactarme vía WhatsApp o al correo de villalta@conamipe.gov.sb. Así que abro en este momento las preguntas de cualquier comentario, duda o algo que ustedes tengan en relación a las artesanías y su parte o su rol dentro de las economías culturales creativas. Muy buenos días a todos y a todas. Si alguien tiene alguna pregunta que hacerle al licenciado Danilo, lo puede hacer a través del chat o puede abrir su micrófono para que pueda despejar cualquier duda que tengan sobre este tema. Hay varios comentarios. Gracias, Danilo, muy interesante. Dice César, Ricardo dice, buen día, Danilo, gracias por la exposición, igual que Alberto. Y Ricardo, que solo se quedó con, tengo una consulta. No sé si puede expresarla a través de su micrófono. Evelyn dice, ¿cómo podemos mantener estas artesanías en el mercado local actual? Pregunta Evelyn Barraza. Ok. Mantenerlas en el mercado actual es adaptarse a las nuevas tendencias de mercado. Por ejemplo, una característica fundamental es ya la artesanía de contacto, donde yo recibía a la persona cara a cara y hablaba con ella. Eso por el momento está literalmente nulo. No sé hasta cuándo, después de todo el proceso que estamos llevando con la pandemia, se vaya a volver a dar. Pero para mantenerlas en el mercado tengo que ver las plataformas e-commerce, por ejemplo, el comercio electrónico, empezar a ver el tema de todo aquello que tiene que ver de acceso a través de redes sociales o internet que me permitan generar todo este proceso de venta, ya sea directa con tarjeta, que me compren y utilizarla para despacho. Esa creo yo que es la mejor característica que podemos mantener los procesos de artesanía en los mercados. Porque el mercado cambió, el mercado de acción, de interpelación personal, eso ya cambió. Tenemos que entendernos como mercados electrónicos, mercados de consumo a través de tarjetas de débito o crédito, donde la persona la compra, mira virtualmente mi catálogo, ve, conoce a través de un video, de especificaciones técnicas de tamaño o incluso fotografías en 3D para que pueda tener una experiencia más vivencial del proceso y producción y acabado final. Entonces, ¿cómo las mantenemos? Es adaptándonos a las tendencias de mercado. Que esas tendencias de mercado no es porque a los mercadólogos se les ocurrió, sino que son las preferencias que el público, el consumidor cautivo, va optando. Y en base a lo que él opta, así igual los vendedores ofrecen y nosotros como distribuidores de lo que hacemos, tenemos que adaptarnos a estas nuevas maneras. Esa creería yo que es lo más importante. Ok, Danilo, dice, permítame que ya se me perdió el mensaje. Dice Alicia, muchas gracias, Danilo. Bueno, no lo encuentro, pero por acá decía que qué plataforma recomienda usted digital para poder poner sus productos. Comentaban por ahí, Danilo. Vaya, creo que tendríamos que ver la primera, los procesos como el marketplace en redes sociales, como WhatsApp Business, por ejemplo. Que pueden ser aquellas que nosotros controlemos de primera mano. Lo digo en el sentido porque la mayoría son gratuitas. Eso es un caso. Luego tenemos otras plataformas. No voy a mencionar Marketplace porque ha tenido algunos, Market.go, porque ha tenido problemas, pero plataformas de este tipo son las que ahorita se les podría mencionar. Se va a lanzar dentro de poco un proceso, siempre con el apoyo de CONAMIPE, que vendría siendo Mercado Cuscatleco, que eso buscaría un espacio para poder comercializar dentro de esa perspectiva. Las demás no me voy a aventurar ahorita a recomendárselas porque estamos entrando, o sea, todo el mundo está experimentando en estas plataformas de mercado digital, entonces están teniendo diferentes tipos de problemas, dificultades a nivel de soporte tecnológico que consideran
consideraría yo que de momento no hay que empezarlas a ver como negativas, porque ahorita se están cayendo, porque ahorita no me está funcionando, porque todo el mundo está experimentando, estamos como dando los primeros pasos al proceso de comercio electrónico. A diferencia de Amazon, por ejemplo, que son una plataforma que tiene años de estar existiendo, nosotros hasta el día de hoy, que hemos entrado a este proceso por el tema de la pandemia, es que nos hemos encarado a que yo necesito vender por estas plataformas. Pero Amazon, al igual que las experiencias negativas que han tenido con Marketplace, por ejemplo, Amazon también se comenzó cayendo, tenía problemas que algunos artículos no llegaban o llegaban arruinados, entonces, pero eso paulatinamente fue pasando en el ejercicio de la experiencia, se fue controlando. Entonces, de momento, yo les recomiendo estar a la expectativa de estas plataformas que he mencionado, que se están desarrollando, la que se va a empezar a presentar por CONAMIPE, que es Mercado Cuscatlán dentro de poco, que es lo que se busca es brindar otra acción más y principalmente las que ya se tienen de acceso gratuito, como el Marketplace de Facebook, en el caso de WhatsApp Business, Instagram, por ejemplo, la parte comercial que tiene, que creo yo que pudiese ser un comienzo muy interesante. Excelente, Danilo. Cualquier cosa ustedes o cualquier consulta ustedes la pueden hacer a través de los contactos que están viendo en sus pantallas. Agradecemos a todos y a todas por haber estado presente en este taller. Les invitamos, como siempre, a estar pendiente de las redes sociales de CONAMIPE, donde vamos a estar publicando los próximos webinars para que sean ustedes partícipes de cada uno de ellos. Por lo tanto, si no hay nada más que agregar, Danilo, gracias también por su tiempo. Este material va a estar alojado en nuestra plataforma de YouTube. Lo pueden buscar como canal CONAMIPE El Salvador en YouTube y lo encuentran. Ahí también está publicada una serie de webinars que hemos tenido desde la semana pasada. Gracias y hasta la próxima.